Michel de Nostradamus se erige como una figura fascinante y enigmática en la historia, cuyo legado trasciende los límites de la ciencia y la mística, entrelazando su destreza intelectual con una aura de misterio que ha cautivado a generaciones de personas en todos los rincones del mundo. Desde su época hasta el presente, sus profecías han mantenido una influencia inquebrantable sobre la imaginación colectiva, alimentando la curiosidad y las especulaciones sobre el futuro de la humanidad. Estas predicciones, elaboradas en versos a menudo crípticos, abarcan una asombrosa variedad de eventos, que van desde el alzamiento de figuras políticas que transforman el rumbo de las naciones, hasta catastróficas tragedias naturales que alteran irremediablemente el mundo tal como lo conocemos. Nostradamus, a través de su escritura, ha dejado una huella indeleble, que invita a la reflexión y al asombro, pues parece haber vislumbrado los hilos del futuro en su mente con una claridad desconcertante. De acuerdo con los fervientes seguidores de su obra, Nostradamus poseía una singular habilidad para atravesar las capas del tiempo, una percepción que le permitió anticipar la aparición de eventos trascendentales. Este vídeo se adentrará en el intrigante mundo de sus profecías más emblemáticas, aquellas que, según expertos en su interpretación y defensores de su legado, podrían manifestarse en el cercano año 2025. A través de un análisis profundo, revelaremos una selección exclusiva de las 10 profecías que más han capturado la atención pública y que han generado un sinfín de discusiones sobre su validez y significado. Estas predicciones no solo han desafiado a expertos, sino que también han alimentado el debate popular, creando una atmósfera de misterio alrededor de su posible cumplimiento en un futuro cercano. Michel de Nostradamus, el renombrado astrólogo y vidente del siglo XV, ha sido reconocido a lo largo de los siglos por su capacidad aparente para predecir acontecimientos de gran magnitud que han marcado la historia de la humanidad. Una de sus profecías más debatidas y ampliamente interpretadas hace referencia a la emergencia de un líder mundial que no solo alterará profundamente el curso de la historia, sino que también dejará una huella perdurable en la estructura misma de la política global. A través de sus cuartetas, Nostradamus describe a una figura prominente que surge del norte, un líder cuya ascensión será marcada por una inquebrantable convicción y una determinación férrea. Este personaje es presentado como un agente de cambio, una persona capaz de generar transformaciones profundas que podrían ser tanto positivas como destructivas, dependiendo de la perspectiva con la que se analicen sus acciones. Esta profecía ha sido interpretada por muchos como una posible predicción de un líder político con gran poder que podría emerger en el año 2025, alguien capaz de desafiar el orden mundial establecido y reconfigurar las dinámicas de poder entre las naciones. A medida que nos acercamos al año señalado, las especulaciones sobre qué figura podría encarnar este líder se intensifican, especialmente en un contexto global cada vez más polarizado. Los analistas sugieren que podría tratarse de un líder con tendencias autoritarias, que está acumulando influencia tanto a nivel nacional como internacional. Con elecciones clave programadas en varios países influyentes, las tensiones geopolíticas parecen estar alcanzando nuevos niveles, lo que alimenta la creencia de que Nostradamus podría haber anticipado el surgimiento de una figura capaz de reestructurar las relaciones internacionales y desestabilizar el equilibrio de poder global. Los paralelismos entre las características descritas por Nostradamus y las figuras políticas actuales han provocado una creciente especulación sobre la identidad de este líder, quien podría ser una figura ya establecida o alguien que aún está en el umbral de la prominencia internacional. A medida que nos acercamos a 2025, la profecía parece resonar más fuerte que nunca, alimentando la fascinación por la posibilidad de que Nostradamus, con su visión tan precisa del futuro, haya vislumbrado el surgimiento de este influyente personaje. Dentro del vasto conjunto de predicciones de Nostradamus, pocas son tan inquietantes y perturbadoras como las que se refieren a los desastres naturales globales que, según él, azotarán el planeta en el año 2025. Sus escritos sugieren que estos eventos cataclísmicos afectarán tanto a las grandes potencias como a las comunidades más pequeñas y vulnerables, dejando una huella de destrucción en todo el mundo. Entre las tragedias previstas por Nostradamus se incluyen terremotos, inundaciones y tormentas de magnitudes sin precedentes, que superarán cualquier desastre natural conocido hasta la fecha. De acuerdo con sus visiones, la Tierra misma podría estar al borde de una crisis medioambiental sin parangón en la historia registrada de la humanidad.
Los académicos que han estudiado sus escritos notan con preocupación las inquietantes coincidencias entre sus profecías y los patrones climáticos actuales, lo que hace que esta predicción sea aún más inquietante en un mundo que ya se enfrenta a los efectos del cambio climático. La amenaza de desastres naturales de tal escala parece cada vez más plausible en un mundo donde fenómenos como el calentamiento global, la deforestación y la contaminación están alterando el equilibrio natural de la Tierra. Las predicciones de Nostradamus sobre incendios en el cielo y ríos desbordados podrían verse como una anticipación de las crecientes olas de calor y la intensificación de las tormentas extremas, fenómenos que ya están afectando gravemente a muchas regiones del planeta. Su mención de la Tierra temblando podría estar vinculada a la creciente actividad sísmica, exacerbada por la intervención humana en la corteza terrestre, como la extracción de recursos. Si bien las profecías de Nostradamus a menudo se presentan como abiertas a la interpretación, las similitudes cada vez más evidentes entre sus visiones y los desastres naturales contemporáneos invitan a reflexionar sobre la precisión de sus predicciones. En este contexto, su advertencia parece no solo profética, sino también alarmantemente relevante en un mundo que lucha por hacer frente a los devastadores efectos del cambio climático. La intensidad de los desastres naturales de hoy en día ha despertado un interés renovado y generalizado en sus obras. Algunos creen que los desastres previstos para 2025 servirán como una potente advertencia, instando a la humanidad a cambiar su curso destructivo antes de que sea irrevocablemente demasiado tarde. Por el contrario, los escépticos argumentan que las predicciones de Nostradamus son deliberadamente vagas y generalizadas, lo que las hace aplicables a prácticamente cualquier escenario que implique un desastre, independientemente de su causa o escala específicas. Los escritos de Nostradamus también predicen una serie de profundas revoluciones sociales que se extenderán por todo el mundo en el año 2025. Estos trastornos, según sus profecías, surgirán de las heridas purulentas de la creciente desigualdad y de la creciente insatisfacción con las condiciones sociales y políticas prevalecientes. Nostradamus describe un fuego que arderá intensamente en el corazón de las ciudades, una frase a menudo interpretada como una predicción de malestar social generalizado y cambios revolucionarios que podrían remodelar fundamentalmente el tejido mismo de la sociedad moderna. Con el paso de los años, las interpretaciones de esta profecía en particular han variado inevitablemente, pero en el clima actual, caracterizado por una marcada disparidad económica y tensiones sociales en aumento, la profecía parece especialmente pertinente y relevante. La brecha cada vez mayor entre la élite rica y las masas empobrecidas, junto con los problemas cada vez más intensos de desigualdad de raza, género y clase, crea un entorno volátil propicio para el tipo de revolución social radical que Nostradamus predijo hace siglos. Una interpretación predominante sugiere que Nostradamus anticipó un levantamiento masivo y coordinado contra las élites gobernantes. Su referencia al fuego en el corazón de las ciudades podría representar simbólicamente las protestas y disturbios que estallan con frecuencia en las zonas urbanas, donde la desigualdad es más visible y sentida. En los últimos años, han estallado protestas a gran escala en todo el mundo, desde Hong Kong hasta París, mientras los ciudadanos exigen justicia e igualdad en respuesta a la corrupción y la opresión sistémicas. La profecía de Nostradamus bien puede indicar que esos disturbios se intensificarán significativamente en 2025, lo que, en última instancia, conducirá a cambios sociales profundos y duraderos. Otra perspectiva sugiere que la tecnología desempeñará un papel fundamental y transformador en estas revoluciones inminentes. Nostradamus mencionó un nuevo poder que surgirá, y desaciertos académicos ven esto como una referencia potencial a las redes sociales y la tecnología digital. En el mundo interconectado de hoy, las plataformas en línea han demostrado ser herramientas poderosas para organizar movimientos sociales, como lo demostraron la Primavera Árabe y el movimiento Black Lives Matter. Esta profecía podría estar apuntando hacia una revolución digital que alterará fundamentalmente la dinámica del poder global. Sin embargo, los escépticos siguen sin estar convencidos y argumentan que el lenguaje deliberadamente vago de Nostradamus permite una multitud de interpretaciones, lo que lo hace aplicable a prácticamente cualquier forma de conflicto o agitación social. Nostradamus también previó que el año 2025 sería testigo de cambios climáticos extremos y sin precedentes que perturbarían significativamente el delicado equilibrio natural del planeta.
En sus crípticas cuartetas, se refiere a vientos furiosos y mares embravecidos, que muchos intérpretes entienden como advertencias de tormentas cada vez más destructivas, huracanes devastadores y otros fenómenos meteorológicos extremos de escala e intensidad sin precedentes. Si bien el cambio climático no es de ninguna manera una preocupación nueva, la innegable intensidad y frecuencia de tales fenómenos han aumentado dramáticamente en los últimos años. Olas de calor devastadoras, tormentas violentas e inundaciones catastróficas están causando estragos en todo el mundo, y los científicos continúan emitiendo advertencias cada vez más graves de que el cambio climático está empeorando activamente estos eventos y haciéndolos más destructivos. Más frecuentes, la profecía de Nostradamus parece alinearse con estas preocupaciones crecientes y bien fundadas, sugiriendo que 2025 podría marcar un punto de inflexión crítico cuando los efectos del cambio climático se vuelvan aún más severos y generalizados. Una interpretación común de esta profecía es que Nostradamus estaba prediciendo un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales como consecuencia directa de la escalada del cambio climático. Las referencias a vientos furiosos y mares embravecidos podrían interpretarse simbólicamente como huracanes y tifones que devastan las regiones costeras, mientras que las imágenes de fuego en el cielo pueden referirse a los devastadores incendios forestales que han devastado los bosques en los últimos años. Estos acontecimientos ya están ocurriendo con alarmante regularidad, y la posibilidad de que se intensifiquen en los próximos años es motivo de preocupación grave y generalizada. Otra interpretación sugiere que Nostradamus estaba previendo cambios climáticos globales más amplios y completos. Más allá de los eventos climáticos extremos, su mención de cielos oscuros podría ser una referencia a la contaminación generalizada y el oscurecimiento global causado por las emisiones incontroladas de combustibles fósiles y otros contaminantes. Número 6. Revelación de secretos antiguos. Nostradamus predijo que el año 2025 podría ser testigo de la notable revelación de antiguos secretos que han permanecido ocultos durante siglos, apartados de los ojos del mundo. Según sus crípticas cuartetas, estas verdades enterradas durante mucho tiempo alterarán dramáticamente nuestra comprensión de la historia y el conocimiento humano, desafiando creencias y teorías arraigadas que han dado forma a nuestra comprensión del pasado. Muchos han especulado que esto podría significar el descubrimiento de textos perdidos, artefactos de inmensa importancia histórica o cuerpos de conocimiento previamente desconocidos que podrían reescribir nuestra comprensión de las narrativas históricas y remodelar nuestra percepción del pasado. Una interpretación común de esta profecía es que Nostradamus previó el descubrimiento de manuscritos y textos antiguos que habían sido deliberadamente ocultos por razones políticas o religiosas, mantenidos ocultos de la vista del público durante siglos. Los avances en las técnicas de exploración y las innovadoras tecnologías de preservación hacen que el descubrimiento de dichos textos sea más factible que nunca. Estos descubrimientos innovadores podrían ofrecer conocimientos nuevos e invaluables sobre civilizaciones pasadas, arrojar luz sobre aspectos previamente desconocidos de sus culturas y costumbres, y cambiar potencialmente el curso de la erudición histórica. Número 5. La escalada de los conflictos globales y la sombra del anticristo. Las intrincadas cuartetas de Nostradamus se han interpretado durante mucho tiempo como dicciones siniestras de extensos conflictos militares que podrían estallar en 2025. Sus visiones pintan un panorama sombrío de guerras devastadoras que involucran a una multitud de naciones, acelerando así el descenso del mundo hacia una catástrofe global. La evocadora frase «fuego y sangre en el cielo» se entiende con frecuencia como una referencia escalofriante a los ataques aéreos modernos y a los bombardeos implacables, lo que sugiere un conflicto potencial que implica a las potencias militares más formidables de todo el mundo. Los académicos y expertos dedicados al estudio de las profecías de Nostradamus han establecido conexiones entre estas predicciones de guerra y las crecientes tensiones geopolíticas que definen nuestro panorama mundial actual. A medida que las relaciones diplomáticas entre las superpotencias globales se vuelven cada vez más tensas, el espectro de un conflicto militar proyecta una sombra cada vez más grande. Las disputas polémicas sobre territorios, la acumulación incesante de armamento avanzado y los choques ideológicos profundamente arraigados son todos catalizadores potenciales que podrían desencadenar una serie de confrontaciones cada vez mayores, que en última instancia culminaría en una guerra a gran escala.
Nostradamus parece haber previsto un escenario peligroso en el que la diplomacia tradicional falla y las naciones recurren a medios violentos como un intento desesperado por resolver sus diferencias. Muchas interpretaciones de esta profecía plantean un conflicto potencial entre las superpotencias dominantes del mundo, nombrando a países como Estados Unidos, China y Rusia como posibles actores clave en este drama global que se avecina. Las sorprendentes imágenes de grandes águilas enfrentadas han sido ampliamente interpretadas como una representación simbólica de estas poderosas naciones, cuyas relaciones, sin lugar a dudas, se han deteriorado en los últimos años. El riesgo persistente de que una disputa territorial o un fracaso diplomático devastador desencadene un conflicto más amplio y generalizado sigue siendo una preocupación importante dentro del volátil clima geopolítico actual. Además, la inquietante mención de fuego en el cielo a veces se vincula con la aterradora posibilidad de una guerra nuclear, intensificando aún más el potencial de una destrucción generalizada y consecuencias inimaginables dentro del contexto más amplio. Ampliando los conflictos globales, algunos historiadores e investigadores creen que Nostradamus pudo haber estado aludiendo a la Tercera Guerra Mundial. El vidente francés parece haber profetizado el inicio de un nuevo conflicto global, precisamente 79 años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Los analistas y expertos geopolíticos contemporáneos han comenzado a considerar seriamente la posibilidad de una posible confrontación centrada en China, particularmente a medida que la nación continúa su meteórico ascenso hacia la prominencia e influencia global en los últimos años. China ha afirmado de manera demostrable sus capacidades militares en regiones en disputa, como el Mar de China Meridional y Taiwán, a menudo a través de una presencia naval sólida y asertiva. Ciertos estudiosos sostienen que estas profecías podrían interpretarse como alusiones a las crecientes tensiones en Asia, particularmente las existentes entre China y los países de la OTAN, que podrían potencialmente escalar hasta convertirse en una confrontación militar violenta o incluso en una guerra a gran escala. Los extensos escritos de Nostradamus también contienen profecías que hacen referencia explícita a la guerra naval y los combates intensos, incluida la siniestra mención de un adversario rojo que finalmente palidecerá de miedo, hundiendo así el vasto océano en un estado de profundo pavor. Si bien algunos intérpretes han identificado al adversario rojo como una referencia directa a China, es importante reconocer que esta profecía también podría aplicarse a otros conflictos existentes, como la situación actual en Ucrania, las tensiones latentes entre China y Taiwán, o incluso los persistentes conflictos y violencia en Palestina, que representan otros posibles puntos focales para conflictos futuros. Ciertos comentaristas establecen conexiones entre estos complejos acontecimientos, interpretando cada terremoto, gran agitación política y acto de agresión dirigido a Israel como indicativos de la inminente llegada del fin de los tiempos. Si bien estos sucesos pueden servir como señales de pruebas potencialmente desafiantes que se avecinan, no necesariamente sirven como indicadores definitivos de que el fin último del mundo sea inminente. El apóstol Pablo emitió una advertencia sobre un aumento de las falsas enseñanzas durante los últimos días, declarando explícitamente: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los últimos días a menudo se caracterizan como peligrosos en gran parte debido a la proliferación del mal y al creciente número de personas que se alejan de la verdad. A lo largo de la extensa historia del cristianismo, los creyentes han especulado con frecuencia sobre la llegada anticipada del fin de los tiempos profetizado, y algunos incluso han intentado establecer fechas específicas para este evento catastrófico. Estas predicciones a menudo se centran en el estallido de guerras devastadoras, la creciente propagación de la maldad y la decadencia moral, y la creciente frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Muchos señalan la intensificación de las tormentas, la aparición de virus mortales, las hambrunas devastadoras y las crecientes tensiones entre naciones como señales convincentes del fin que se acerca. Una cosa sigue siendo segura: la guerra mundial sin duda figurará en el panorama futuro de los acontecimientos globales. Cristo afirmó enfáticamente que inevitablemente ocurrirían guerras antes de su eventual regreso. Como se refleja en sus conmovedoras palabras: se levantará nación contra nación y reino contra reino. De manera similar, Ipsos 6 habla de un poderoso jinete que simboliza la fuerza destructiva de la guerra, que finalmente robará a la tierra la paz que tanto le costó ganar.
Si bien la Biblia no menciona explícitamente las dos primeras guerras mundiales por su nombre, sugiere fuertemente que podría ocurrir otro conflicto global importante antes de la guerra culminante final. De hecho, no hay nada contenido explícitamente en las Escrituras que limite el número de guerras mundiales que podrían ocurrir antes del fin. La guerra final es la que recibe la descripción más completa dentro de los textos bíblicos, dejando así abierta la posibilidad de que otros conflictos globales puedan precederla. Independientemente del número exacto de guerras que finalmente ocurran, las Escrituras aseguran a los creyentes que la justicia finalmente prevalecerá cuando Cristo, el Rey de Reyes, regrese triunfalmente para vencer todas las formas de oposición. Incluso después del reinado de 1000 años de Cristo, puede surgir otra posible rebelión que podría implicar un conflicto de proporciones de guerra mundial. Durante este periodo tumultuoso, Satanás será liberado temporalmente para una batalla final y decisiva antes de ser arrojado al eterno lago de fuego. Añadiendo otra capa de complejidad, las cuartetas de Nostradamus también predicen siniestramente el surgimiento de un tercer anticristo, cuya eventual aparición impulsará inexorablemente al mundo hacia un conflicto apocalíptico de escalas sin precedentes. Según sus detalladas predicciones, dos anticristos anteriores, a menudo identificados como Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler, ya han dejado su huella en la historia. Supuestamente, es este anticristo final quien desatará un caos total, y en última instancia, marcará el comienzo del fin de los tiempos. Se espera que este siniestro individuo posea una potente combinación de carisma y astucia, potencialmente emergiendo como un destacado líder político o social influyente que manipula hábilmente a las masas para lograr sus nefastos objetivos. Numerosas personas han especulado sobre la verdadera identidad de este tercer anticristo, proponiendo una amplia gama de hombres y candidatos potenciales. Algunos creen que esta siniestra figura será alguien que poseerá una influencia significativa, ejercerá un poder sustancial y exhibirá una capacidad de persuasión notable. Tal vez un líder ampliamente reconocido, capaz de influir en la opinión pública y manipular los acontecimientos globales. Varias teorías han vinculado esta escalofriante profecía con los líderes contemporáneos, incluidas figuras controvertidas como Donald Trump, Joe Biden o incluso el rey Carlos. Sin embargo, la verdadera entidad de este enigmático individuo sigue envuelta en incertidumbre y especulación. Todo lo que se puede deducir definitivamente de las críticas cuartetas de Nostradamus es la siniestra sugerencia de que esta figura malévola puede ya estar presente en alguna forma latente, insinuando sutilmente los tiempos turbulentos e inciertos que enfrenta la humanidad actualmente. Algunos eruditos interpretan esta profecía no como una predicción de una sola persona identificable, sino más bien como un recordatorio aleccionador de la batalla espiritual continua y generalizada entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Dentro del contexto más amplio de la tradición cristiana, el conflicto actual entre el reino de Dios y el reino de Satanás se intensifica a medida que el tan esperado regreso de Cristo se acerca cada vez más, como advierte sombríamente un Juan 2:18, hijitos, ya es la última hora, y según habéis oído que el anticristo viene. Así ahora han venido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la última hora. Esto sugiere que numerosas figuras a lo largo de la historia podrían encarnar aspectos del anticristo, actuando como cualquiera que se oponga activamente a la verdad fundamental de la naturaleza divina de Cristo. Los teólogos cristianos generalmente creen que han surgido numerosos anticristos a lo largo de la historia, cada uno de los cuales se opone activamente a la verdad divina e intenta socavar los fundamentos de la fe cristiana. Sin embargo, el anticristo supremo será un individuo específico e identificable, una fuerza suprema del mal que aún no ha emergido completamente en el escenario mundial, pero que, según se profetiza, dominará brevemente el mundo antes de ser finalmente derrotado. Las enigmáticas palabras de Nostradamus parecen sugerir que este antagonista definitivo proyectará una larga y siniestra sombra sobre el tapiz de la historia humana, aunque aún no haya revelado plenamente su completo y aterrador poder. A medida que se acerca el último capítulo de esta era, las Escrituras indican que habrá un gobernante final cuya influencia y poder eclipsarán a todos los demás, iniciando un reinado de terror y opresión que finalmente conducirá a un conflicto culminante de proporciones apocalípticas. Es posible que este anticristo final ya esté activo en alguna forma oculta o oscurecida,
pero su verdadera identidad sigue envuelta en un velo de misterio, incluso cuando su influencia insidiosa se vuelve cada vez más evidente y omnipresente. Más allá de esto, los extensos escritos de Nostradamus también aluden a un poder invisible y omnipresente, a menudo descrito como el espíritu del anticristo. Se cree que este espíritu insidioso opera a través de varias figuras del anticristo a lo largo de la historia, surgiendo desde dentro y oponiéndose mentalmente al orden divino. Algunas interpretaciones cristianas sostienen que este espíritu se infiltra a través del engaño y la manipulación, manifestándose sutilmente en individuos que alguna vez estuvieron asociados con la verdad religiosa o moral, y en última instancia, los desvía y corrompe su propósito original. Este patrón recurrente de engaño se ve a menudo como un tema constante a lo largo de la historia de la humanidad, en el que ciertos individuos alcanzan posiciones de poder bajo el engañoso disfraz de rectitud, para luego revelar sus intenciones maliciosas yacentes. La tormenta que se avecina, profecías, cambio climático y el espectro del anticristo. La tierra seca se volverá más seca y de repente vendrá una gran inundación, entonó el épico presagio. Este sombrío presagio sugiere un futuro en el que la ya tensa realidad climática escalará a niveles catastróficos. De hecho, los escritos proféticos de Nostradamus han anticipado durante mucho tiempo una intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos. Imaginó un mundo lidiando con olas de calor sin precedentes que rompen récords, incendios forestales devastadores que consumen vastos paisajes, sequías prolongadas y debilitantes, y un aumento en la frecuencia y ferocidad de las tormentas, desatando caos y destrucción sobre las poblaciones vulnerables. Si bien la Santa Biblia no aborda explícitamente la comprensión contemporánea del cambio climático con precisión científica, ciertos pasajes resuenan con temas de degradación ambiental y destrucción final. El libro de 2 Pedro 3 y 10 ofrece una imagen particular impactante, pero el día del Señor vendrá como ladrón, los cielos desaparecerán con estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que en ella se hace quedará desnudo. Este pasaje, a menudo interpretado como una representación simbólica del juicio divino, también ha sido visto por algunos como una advertencia sobre el estado de decadencia de la tierra. El versículo sugiere además que Dios algún día disolverá el universo existente y marcará el comienzo de una nueva era, creando nuevos cielos y una nueva tierra. Esto provoca una pregunta fundamental. Dada la perspectiva de un reemplazo ordenado divinamente, ¿cuánto esfuerzo dedicado debería invertir la humanidad en salvaguardar un mundo destinado a ser reemplazado por un reino de magnificencia inimaginable, uno que disminuye nuestra existencia actual en comparación? Es un dilema profundo que combina la contemplación espiritual con la urgencia de la acción terrenal en una era definida por una incertidumbre generalizada y un creciente malestar global. Las profecías de Nostradamus, una figura envuelta tanto en fascinación como en controversia, continúan cautivando la imaginación de creyentes y escépticos por igual, involucrándolos en un diálogo que abarca siglos. Entre su voluminosa colección de predicciones, ninguna provoca una mayor sensación de inquietud que aquellas que presagian el fin de los tiempos y el ascenso de una figura potencialmente malévola, un anticristo del Medio Oriente. Nostradamus, célebre y temido por la precisión percibida de sus pronunciamientos, ha inquietado a generaciones con la asombrosa precisión y el escalofriante detalle de sus visiones. En esta exploración, profundizamos en los crípticos versos escritos por el reconocido vidente, examinando meticulosamente sus advertencias sobre eventos catastróficos capaces de remodelar el futuro de la humanidad. Mientras navegamos por el panorama profético de Nostradamus, nos enfrentamos a una sensación inevitable de anticipación y aprensión. ¿Hasta qué punto sus visiones han demostrado ser precisas a lo largo del tiempo? ¿Cómo se alinean estas antiguas predicciones con las complejidades del panorama geopolítico actual? Y quizás lo más importante, ¿qué predicen estas profecías para el futuro colectivo de la humanidad? Desde predicciones de guerras generalizadas y desastres naturales devastadores hasta el surgimiento de un líder sombrío y enigmático, nuestra exploración del núcleo de las predicciones de Nostradamus promete ser un viaje que invita a la reflexión y es profundamente inquietante. Las profecías de Nostradamus sobre el fin de los tiempos han intrigado a eruditos y entusiastas de incontables generaciones, sirviendo como punto focal para la especulación y el debate académico.
escribió extensamente sobre la posible cascada de acontecimientos que conducirían al fin del mundo tal como lo conocemos, empleando un estilo distintivo caracterizado por un lenguaje críptico, metáforas intrincadas e imágenes simbólicas que desafían una fácil interpretación. Una de sus profecías más citadas y debatidas, que se encuentra en Centuria 10, Cuarteta 72, describe vívidamente un gran incendio destinado a tragar al mundo, una conflagración que marcará de forma indeleble el fin de la civilización en su forma actual. Este verso, junto con muchos otros dispersos a lo largo de sus escritos, ha provocado un intenso debate y diversas interpretaciones entre quienes se dedican al estudio de las intrincadas obras de Nostradamus. Comprender el significado subyacente de sus predicciones requiere más que una lectura casual, exige un esfuerzo dedicado para descifrar su lenguaje simbólico y captar el contexto histórico en el que escribió. Sus versos están plagados de metáforas y alegorías complejas, lo que exige un análisis minucioso y una comprensión profunda de los marcos simbólicos que empleó. Por ejemplo, alude con frecuencia a figuras como el Gran Rey del Terror y el Tercer Anticristo, entidades que muchos interpretan como representaciones de acontecimientos mundiales fundamentales y líderes poderosos e influyentes a lo largo de la historia. Al examinar meticulosamente el contexto histórico que rodea la vida y los escritos de Nostradamus y al identificar paralelos convincentes entre sus palabras proféticas y el desarrollo de eventos del mundo real, los investigadores han intentado incansablemente descubrir los significados verdaderos y a menudo ocultos incrustados en sus versos proféticos. Un elemento particularmente convincente e inquietante dentro de las predicciones de Nostradamus es el concepto general de un anticristo en el Medio Oriente. Según sus escritos, este anticristo surgirá del volátil paisaje del Medio Oriente, acumulando gradualmente poder e influencias significativas, y en última instancia desencadenando agitación, devastación y sufrimiento generalizados en el escenario global. Esta figura, a menudo descrita como un ser de oscuridad e inmensa malevolencia, provocará inmensos sufrimientos y dificultades antes de enfrentar su caída final, ya sea a través de la intervención divina o las acciones de la humanidad. Es comprensible que la idea misma de un anticristo en el Medio Oriente haya provocado un debate considerable, una intensa especulación y diversas interpretaciones entre eruditos, investigadores y aquellos interesados en general en las profecías de Nostradamus. Algunos creen firmemente que las predicciones de Nostradamus se alinean directamente con el ascenso y las acciones de ciertas figuras y movimientos políticos específicos que operan actualmente en la región del Medio Oriente, mientras que otros sostienen que esta idea profética debe entenderse de manera más metafórica, representando tendencias más amplias de extremismo político y conflicto en lugar de un individuo literal. Independientemente de la interpretación específica adoptada, la escalofriante visión de un líder poderoso y malévolo que emerge del Medio Oriente continúa cautivando, intrigando y perturbando profundamente a quienes siguen y analizan diligentemente las enigmáticas profecías de Nostradamus. Para obtener una comprensión más completa de las complejas y multifacéticas predicciones de Nostradamus sobre el fin de los tiempos y la siniestra figura del anticristo de Oriente Medio, es absolutamente necesario examinar cuidadosamente versos y pasajes específicos extraídos directamente de sus voluminosos escritos. Uno de esos versículos, Centuria 4, Cuarteta 50, hace una mención específica de un gran terremoto previsto para el mes de mayo. Ciertos investigadores e intérpretes especulan que esto podría apuntar a un terremoto futuro aún por ocurrir que impactará la región del Medio Oriente, lo que podría desencadenar un efecto dominó de eventos que, en última instancia, allanará el camino para el ascenso del anticristo y el cumplimiento de las profecías de Nostradamus. Para comprender verdaderamente todo el peso y la complejidad de las predicciones de Nostradamus, debemos profundizar aún más. En los versos específicos que iluminan los eventos que previó, particularmente en relación con el surgimiento del anticristo del Medio Oriente y la era asociada de agitación y conflicto, un aspecto notablemente recurrente de su trabajo es la naturaleza inherentemente críptica de sus cuartetas individuales, que a menudo requiere una interpretación extensa, un análisis académico y una comprensión profunda de los contextos históricos y culturales dentro de los cuales fueron escritas. Por ejemplo, en Centuria 9, Cuarteta 63, Nostradamus escribe, «El gran líder será derribado ese día por un rayo». Muchos intérpretes e investigadores entienden esta declaración críptica como una cruda advertencia de un ataque inminente dirigido a una figura poderosa e influyente,
un evento que podría simbolizar potencialmente el ascenso del anticristo en medio de un entorno geopolítico volátil y cada vez más inestable. La naturaleza específica del rayo sigue abierta a interpretaciones que van desde un acto literal de violencia hasta una crisis política o económica repentina e inesperada. Además, los escritos de Nostradamus frecuentemente establecen conexiones explícitas entre la ocurrencia de desastres naturales devastadores y el estallido de conflictos humanos, sugiriendo que estos dos fenómenos aparentemente dispares están intrincadamente entrelazados en la configuración del curso de la historia humana. En Centuria 1, Cuarteta 46, afirma sombríamente, después de la gran miseria del pueblo, surgirá un nuevo líder. Esto sugiere que periodos prolongados de inmenso sufrimiento, hambruna generalizada y desastres naturales a gran escala pueden crear inadvertidamente las condiciones precisas para que un líder carismático, aunque potencialmente malévolo, alcance prominencia, ofreciendo falsas promesas de estabilidad y salvación a poblaciones desesperadas. A medida que los impactos del cambio climático se vuelven cada vez más pronunciados y la frecuencia e intensidad de los desastres naturales continúan aumentando, mientras que las tensiones políticas y los conflictos simultáneos hierven y estallan en todo el mundo, la relevancia de esta profecía en particular se vuelve cada vez más evidente. Lo que genera preguntas críticas sobre las conexiones entre los eventos actuales y los posibles escenarios futuros. La forma misma en que se predice que surgirá el anticristo en las cuartetas de Nostradamus plantea inevitablemente preguntas profundas e incómodas sobre la naturaleza de las acciones humanas y las complejas dinámicas sociopolíticas involucradas en la erosión de la paz y la estabilidad. El anticristo de Oriente Medio es retratado no simplemente como un individuo solitario que actúa de forma aislada, sino más bien como una figura profundamente insidiosa que emerge estratégicamente del caos creado por guerras generalizadas, hambrunas generalizadas y malestar social desenfrenado. Mientras las naciones luchan contra conflictos internos, colapso económico y polarización política, la profecía sugiere el cultivo de un entorno fértil para el surgimiento de un líder tan manipulador, un líder cuya esfera de influencia podría en última instancia extenderse mucho más allá de las fronteras regionales, impactando a toda la comunidad global. Muchos académicos e investigadores contemporáneos señalan a figuras y movimientos políticos modernos específicos como cumplimientos potenciales o parciales de la oscura e inquietante visión de Nostradamus. El ascenso de líderes populistas en varios rincones del mundo, sumado a la alarmante propagación de ideologías extremistas y discursos de odio, refleja el mismo tipo de agitación y división social sobre la que Nostradamus advirtió tan vívidamente en sus escritos proféticos. A medida que la gente busca cada vez más estabilidad, seguridad y un sentido de pertenencia en tiempos cada vez más inciertos e impredecibles, pueden empoderar sin querer a líderes cuyas verdaderas intenciones están inteligentemente ocultas bajo un manto de populismo y promesas de renovación nacional, alineándose así con las siniestras predicciones de manipulación y engaño de Nostradamus. Al examinar cuidadosamente las profecías de Nostradamus, es crucial que no pasemos por alto las formas convincentes en que se cruzan inquietantemente con los acontecimientos contemporáneos que están dando forma activamente a nuestro mundo. La creciente frecuencia y gravedad de los desastres relacionados con el clima, los niveles persistentemente altos de tensiones geopolíticas que hierven a fuego lento en la región de Medio Oriente y el preocupante ascenso de líderes autoritarios y nacionalistas en varios rincones del mundo, crean juntos una narrativa inquietante que refleja, de muchas maneras sorprendentes, las advertencias y escenarios descritos en las enigmáticas cuartetas de Nostradamus. Mientras los devastadores desastres naturales continúan infligiendo sufrimientos incalculables a comunidades de todo el mundo, y mientras las naciones individuales responden cada vez más a las amenazas percibidas con una fuerza militar intensificada y una retórica agresiva, la siniestra figura del anticristo de Nostradamus cobra cada vez más importancia en nuestra imaginación colectiva, sirviendo como un potente símbolo de posibles crisis futuras. Se podría argumentar razonablemente que las crisis humanitarias en curso, como los prolongados y devastadores conflictos en Siria y Yemen, reflejan trágicamente las mismas condiciones que Nostradamus describió con tanta precisión. Un estado de caos absoluto y sufrimiento generalizado listo para ser explotado por un líder capaz de tomar el poder mediante la manipulación y la opresión. Además, a medida que las naciones se concentran cada vez más en sí mismas, priorizando su propia supervivencia y sus intereses nacionales estrechamente definidos frente a los desafíos globales,
el potencial de una figura unificadora que capitalice hábilmente el miedo generalizado. La ansiedad generalizada y las promesas vacías de salvación se vuelve cada vez más prominente y preocupante. Otro elemento crítico que debe considerarse cuidadosamente al analizar las profecías de Nostradamus es el papel potencialmente fundamental de la tecnología en rápida evolución para permitir el surgimiento del anticristo en las complejidades del mundo moderno. La tecnología influye cada vez más en casi todas las facetas de la vida humana, desde la comunicación y la gobernanza hasta la conducción de la guerra y la difusión de información. El rápido desarrollo y la proliferación de la inteligencia artificial. Los sistemas de vigilancia avanzados y las poderosas plataformas de redes sociales han transformado fundamentalmente las formas en que los líderes se conectan con sus seguidores, consolidan su poder político y moldean la opinión pública. Es concebible que las referencias indirectas de Nostradamus a la inteligencia artificial, en algunas de sus cuartetas, puedan reflejar una comprensión profética de cómo tales tecnologías transformadoras podrían, en última instancia, facilitar el ascenso al poder del anticristo y su capacidad para controlar vastas poblaciones. La manipulación sofisticada de la información a través de canales digitales, la difusión generalizada de propaganda a través de las redes sociales y la capacidad de controlar estrictamente las narrativas a través de medios tecnológicos podrían potencialmente permitir que un líder astuto y manipulador influya en la opinión pública a escala global, incite al caos y la división dentro y entre las naciones, y, en última instancia, orqueste los acontecimientos muy turbulentos que Nostradamus predijo tan escalofriantemente hace siglos. A medida que reflexionamos sobre las profundas implicaciones de las inquietantes predicciones de Nostradamus sobre el fin de los tiempos y el posible surgimiento del anticristo, en Medio Oriente se vuelve cada vez más evidente que estas profecías sirven como una advertencia poderosa y eterna, instándonos a permanecer perpetuamente vigilantes frente a las crisis emergentes, ya sean ambientales, políticas, tecnológicas o sociales en su origen. Al comprender cuidadosamente el contexto histórico que rodea la vida de Nostradamus y su obra monumental, y al reconocer diligentemente la relevancia potencial de sus profecías para los desafíos multifacéticos del mundo actual, podemos abordar estas predicciones con una perspectiva equilibrada, caracterizada tanto por la cautela como por el pensamiento crítico. Si bien el futuro sigue siendo inherentemente incierto y más allá de nuestro completo control, las lecciones duraderas contenidas en las enigmáticas cuartetas de Nostradamus nos invitan a examinar críticamente nuestros propios roles, individuales y colectivos, en la narrativa más amplia y continua de la humanidad. Al reconocer conscientemente el potencial de caos, manipulación y surgimiento de líderes malévolos, podemos trabajar juntos de manera proactiva para construir un mundo más justo, equitativo y pacífico para nosotros y las generaciones futuras. En conclusión, la exploración exhaustiva de las profecías de Nostradamus revela una red compleja e interconectada de advertencias que resuenan poderosamente a lo largo de la vasta extensión del tiempo. Ya se ha visto a través del lente de una fe inquebrantable, un escepticismo riguroso o una combinación reflexiva de ambas perspectivas. Sus escritos perdurables nos desafían a enfrentar las realidades multifacéticas de nuestro mundo moderno y las decisiones importantes que enfrentamos colectivamente como sociedad global. Mientras navegamos por las complejidades del presente y miramos hacia las incertidumbres del futuro, es esencial que llevemos adelante las lecciones cruciales del pasado, entendiendo que la profecía no es simplemente un destino predeterminado e inmutable, sino más bien un poderoso llamado a la acción para dar forma a un mañana mejor y más sostenible para toda la humanidad. Mis queridos amigos, hoy estoy ante ustedes con un mensaje que encierra un inmenso poder y el potencial de transformar sus vidas. Es un mensaje tan profundo que podría cambiar el curso de tu existencia para siempre. Me refiero a una verdad oculta que solo unos pocos conocen. Esta verdad no se puede descubrir en los libros ni enseñar en las escuelas, no es algo que pueda lograrse mediante riqueza o influencia. Más bien, es una verdad que reside dentro de cada uno de nosotros, accesible solo a través de una profunda introspección y reflexión espiritual. La verdad secreta es esta: el universo no está impulsado por la mera casualidad o el destino ciego. Existe un plan divino, un propósito superior que dirige nuestras vidas y da forma a nuestros destinos. Este plan no es algo que pueda entenderse únicamente a través de la lógica o la razón,
sino que debe abrazarse a través de la fe y la intuición. Todos somos partes integrales de este diseño divino, y cada uno de nosotros tiene un papel específico que desempeñar. No somos espectadores pasivos de la vida, somos co-creadores activos de nuestra realidad. Tenemos el poder de moldear nuestras circunstancias y hacer realidad nuestros deseos a través de nuestros pensamientos e intenciones.